que le está haciendo eco. O no sé qué pasa. Para que tenga en cuenta. Entonces, bueno, primero preguntarles por qué no, ustedes no me enviaron los avances del documento, ¿verdad? Nosotros le enviamos el documento. ¿Quién me lo envió? ¿Usted? No, profesor, se lo envió Daira. A ver. Link, norma, calificaciones, cronogramas. Yo no tengo su documento, cronograma de asesorías, primera asesoría, envío, carta de presentación, link entrega 1, listados de correos. No tengo ningún documento de Daira en relación al proyecto aplicado. Pero un momentico, profesor, verificando la compañera, es que está fallándonos la señal. Ya. Porque aquí les estoy compartiendo pantalla, estoy buscando Daira Pantoja, de Daira Pantoja, y solo me aparece el cronograma. Ah, sí, me ha dado respuesta. Sí, tienen toda la razón. Aquí está, me lo han enviado hace 5 días. Hace 5 días. A ver, bueno, una pregunta. ¿Ustedes en vacaciones, de acuerdo a los comentarios de retroalimentación, avanzaron algo más o dejaron el documento como lo tenían? No, la verdad, como lo teníamos. Bueno, entonces, como no había tenido la oportunidad, claro, hace 5 días me lo envió, ¿no? Yo había estado revisando la anterior semana, después ya no revisé. Que me contextualicen un poco sobre su propuesta. Bueno, profe, nosotros más que todo... ¿Ustedes están juntas? Sí. No, conéctense de un solo celular o de un solo computador para que no hagan eco. ¿Listo? Elimino, Yo ya cierro. me doy cuenta que están juntas. Ya, profe, ya me voy a desconectar yo. Listo. Ya, profe, ¿y sí? Ya, ahí ya mejor. Es que claro, eso era lo que les estaba haciendo eco. Sí. Bueno, nosotros, profe, viendo la necesidad de nuestro resguardo, pues el resguardo se llama Ondarrio Huiza, donde, bueno, con las preguntas que se realizaron y con las actividades que se llevó a cabo en los semestres pasados, pues se vio la necesidad como de implementar esta propuesta en fortalecer el desarrollo del lenguaje por medio de los cuentos tradicionales o historias propias de la cultura agua, de niños entre 5 a 6 años, por motivo de que, o sea, allá más que todo que las familias agua no son como muy, ¿cómo le digo? Afectivas con los niños, entonces ellos por lo general suelen ser como tímidos, callados, inseguros, y pues no hay como una estimulación, digámoslo así, temprana hacia ellos, que la parte, o sea que es importante pues que los niños a cierta edad ya vayan pronunciando palabras y digan. Para ellos es como algo normal que los niños comiencen a hablar después de los 5 o 6 años, normal. Entonces, para ellos era como que no pasa nada. Ya va a llegar su hora en que el niño va a comenzar a hablar y a realizar otras actividades adicionales. Por ende, entonces, al nosotros interactuar con algunos niños, se miraba pues que ellos
O sea, por ejemplo, para pedir algo ellos cortan palabras, no las entienden. Y otra falencia que evidenciamos, que nos hizo caer en cuenta la profe Elizabeth, es que ellos son, por ejemplo, o sea, hablan el idioma wabit y el castellano se les va a dificultar porque la pronunciación es diferente, van a cortar palabras. ¿Ya? Entonces, por ese motivo nosotros quisimos implementar los cuentos tradicionales y pues se realizaron ¿Allá ciertas, hablan aguaví? sí, algunos hablan en aguabit. ¿Ustedes saben hablar? No. No. Bueno, ahora sí, cuando hablan de creación de cuentos, ¿a qué hacen referencia? O sea, ustedes van a crear cuentos, pero si son cuentos tradicionales, pues ya están creados, ¿no? ¿O cómo es la parte ahí? Profe, o sea, nosotros le pusimos el título de la propuesta de los cuentos tradicionales como estrategia lúdico-pedagógica para reforzar el desarrollo del lenguaje en niños y niñas de 5 Eso, a 6 creación años. no. No, creación no. Ya, como aquí esa creación, los cuentos tradicionales, como estrategia lúdico-pedagógica es para reforzar el desarrollo del lenguaje en niños y niñas de 5 a 6 años. Eso le colocó la profe. Bueno, aquí digamos que desarrollo del lenguaje para mí sería estimularlo, ¿vale? Porque digamos que ciertas nociones del lenguaje ya están. Entonces, para Sí. reforzar, no, para estimular el lenguaje. Sí, nosotros en un principio le habíamos colocado estimular, bueno, un poco de cosas y la profe nos decía que la docente, ¿no? Elizabeth nos dijo que estimular era prácticamente como eso ya tenía que ver con la parte de estimulación. un centro de estimulación. Entonces a nosotros nos hizo quitar y bueno, tuvimos siempre varias ¿Un dificultades en centro de eso. estimulación? Sí, eso nos decía la profe Brigitte. Entonces, Bueno, no nos Natalia es que quedemos, era, ¿no? bueno, no nos quedemos aquí. Dejémoslo. Cuentos tradicionales como estrategia lúdico-pedagógicas para desarrollar el lenguaje, perdón, reforzar el lenguaje. ¿Listo? Porque para reforzar el desarrollo del lenguaje, esos son niños de 1 a 2 años. Sí. Para reforzar el lenguaje en niños y niñas de 5 a 6 años de edad de la comunidad Onda Río Guiza, de que, ¿cómo es que es? Onda Río Huiza. Comunidad Onda Río Guiza, ¿no? Huiza, profe. De la comunidad indígena Guá, ¿cómo es? Aquí complementemos para que nos contextualice, porque si no yo quedo en el aire de dónde es. Y eso que más o menos voy a Divisa. El resguardo es una comunidad, es un resguardo de Ondarrio Huiza, que queda por Eso. el kilómetro 104. Y eso pertenece a... Eso pertenece al municipio de Barbacoas, profe. Ah, bueno, ya entonces es un resguardo, ¿no? Cuentos tradicionales como estrategias lúdico-pedagógicas para reforzar el lenguaje en niños y niñas de 5 a 6 años del resguardo. ¿Es un resguardo indígena? Sí, me imagino, ¿no? Sí, sí, profe. Del resguardo indígena Onda Río Guiza del municipio de Barbacoas. Huiza. Huiza no. Municipio de Huiza. Barbacoas, profe. Eso, municipio de Barbacoas. Y no va con los dos, no sé cómo es que se llama ese símbolo, con los dos punticos arriba, No, ese va así. Así no. pero se pronuncia Huiza. Listo. Huiza sí, sí. Así va con dos Huiza puntitos. sí va con los sino dos que no. comillitas arriba, profe. Sí, que no sabemos cómo salen acá en el computador. Ah, ya listo. Entonces, ¿de qué busca? Yo tampoco sé, pero o si no, uno dice guisa. Bueno, entonces, esta propuesta de investigación no es un proceso educativo, es una propuesta o esta propuesta pedagógica. Surge a partir del contexto. Bueno, tampoco le veo como mucho lío, ¿listo? Para potenciar el desarrollo, no, para potenciar el lenguaje, ¿listo? Porque es que ellos ya tienen algo de lenguaje. Y desarrollo es cuando se está desarrollando apenas. Pero no le pongamos como mucho complique a eso. Ya. Bueno, aquí digamos que el resumen, si ustedes ya revisaron la plantilla, no debe pasar más de 350 palabras.
Entonces yo creo que esto está bien aquí, ¿no? Esta propuesta pedagógica o este proyecto de investigación surge a partir de una problemática identificada en el resguardo indígena Río, bueno, yo me tengo que aprender todos esos resguardos, en donde se indaga o, bueno, se precisa el refuerzo de estrategias lúdico-pedagógicas para potenciar el lenguaje en niños y niñas de 5 a 6 años. Digamos que todo lo que ustedes puedan sintetizar aquí está bien, comprendidas, ¿no? Niños y niñas de 5 a 6 años, ahí cortan 1, 2, 3, 4 sí. palabras, ¿listo? Ya, profe. Regáleme un minuto, me demoré en la taleguita de la mañana, en la sala está. Listo, a través de la herramienta enriquecedora que representan los cuentos, la tradición oral y los diferentes recursos que hacen parte de la literatura infantil en los niños. Aquí, como nosotros nos vamos a centrar en los cuentos, o por qué no le ponen la literatura infantil. Sí, profe. O sea, verá, nosotros le habíamos dicho, o sea, primero le habíamos comentado a la profe Natalia, pues de la propuesta, ¿no? Que pues ¿Ya? acá por sí hay, o sea, historias de la comunidad agua, pero en realidad nosotros nos pusimos como con mi compañera a investigar sobre las historias, pero no son como infantiles, como que les diga a los niños, ay, bueno, lleva a imaginar y a explorar tanto, entonces no, es como más que todo para los adultos. Y entonces la profe Natalia, o por ejemplo, teníamos la cosmovisión de los cuatro mundos, de cómo se creó, cómo nosotros desde acá vemos la creación del agua, digámoslo así, ¿no? Pero entonces ahí es muy básica la historia. Entonces decía la profe que mejor tendríamos que inventarnos los cuentos, pero yo le decía a mi compañera, inventarnos, o sea, es también, pues de hacerlo podemos hacerlo, porque incluso ahora nos tuvimos que inventar como una historia más o menos basada en una cosmovisión. ¿Ya? Pero es como un poco complejo, profe, pues no sé. Claro, Entonces, claro, porque ustedes están hablando de cuentos, ¿no? O sea, de cuentos ujú. tradicionales. Por ejemplo, yo le decía, le voy a contar una de los cuentos, ¿no? De la cosmovisión, el primer mundo, que se dice que, pero es algo así muy resumido, entonces yo le decía a mi compañera, o sea, no tiene como tanto impacto o la parte infantil que les toque a los niños, que los lleve a imaginar y todo. Por ejemplo, ahí dice el primer mundo que fue creado, el primer mundo habitan las hormigas, que las hormigas vienen a ser las personas pequeñitas y ellos se alimentan de humo. Y que el armadillo acá lo vemos como un animal, pero en realidad abajo el armadillo es un zapallo. Y que las hormiguitas allá abajo tienden a sembrar lo que es el maíz, que a ellos les gusta bastante el maíz, pero hasta ahí nomás llega. No tiene como que había Digamos una que esos son vez. como más mitos y leyendas. Ujú, sí, profe. Ya. ¿Y por qué no los dejamos así, como mitos y leyendas, para potenciar el lenguaje? Mitos Porque tengamos en cuenta que un cuento infantil o que un cuento en general tiene una estructura, ¿no? Es un sí, inicio, un desarrollo, un sí, desenlace, tienen unos personajes, bueno, pero entonces yo creería, se los dejo a su consideración sí, también, ¿listo? sí, profe. Que podríamos hablar como de mitos y leyendas tradicionales como estrategias para reforzar el lenguaje. A ver, espéreme, ¿Listo? profe. Mitos y leyendas. Ah, ya le está colocando allá. No. No coloquita acá. A ver, profe, espéreme. Mitos y leyendas Leyendas. como Como estrategias. Ahí lo que tienen como estrategias lúdico-pedagógicas para reforzar el lenguaje, no el desarrollo, sino para reforzar el lenguaje en niños y niñas de 5 a 6 años de la comunidad Onda Río Huiza. Lenguaje. Ujú, ya, profe. Listo, vuelvo y les repito, se los dejo a su consideración. Pero No, sí. si tienen que ver como si existe
como este material, llamémoslo así, disponible. Si no, pues nos vamos a poner una piedra en el camino. Es que eso es, profe, o sea, existe, pero es muy... Son mitos y leyendas, son Sí, mitos, es digamos algo así. así como el párrafo viene a ser de 3 o de 4, por ejemplo, lo que es el astarón, ese sí es una página, o el Es- ambaralengua, o la china bonita, pero son cuentos como para adultos, o no sé ahí cómo se lo trabajaría con los niños. Bueno, yo creería que primero que todo hay que hacer una revisión exhaustiva de toda la literatura que existe, ¿no? Y Ujú. cuál nos podrían servir para los niños, ¿vale? Ya, Porque si bueno, ustedes dicen definitivamente hay unos que son para adultos, pues esa de la China bonita creo que es, no, esa no, ¿no? Esa es una señora que se enamora del hijo, algo sí, así es, ¿no? ajá, sí, entonces, no. Eso no, pues, por ejemplo, esa descartada. La del árbol Entonces, grande es así porque ahí está como de, aunque también es como confusa, pero sí, no es así. eso, porque, bueno, cuando hay historias inconclusas o que den paso como a la imaginación, estamos desarrollando en sí esas competencias comunicativas en los niños y de Ujú. abstracción de información y de pensamiento crítico, ¿no? Entonces, ¿qué pudo haber pasado? ¿Cómo culminarían la historia? ¿Qué le cambiarían al cuento o a la historia? ¿Sí me entienden? Entonces, bueno, de esa manera se lo podría trabajar. Pero digamos que las historias que definitivamente pues son contenido para adulto como tal, pues sí siento que tienen que hacer como ese filtro. Ujú. ¿Listo? Ya. Investigar eso. Listo. Entonces, lo que les decía, para el resumen aquí, solo esa primera parte. A partir, bueno, de la problemática identificada sobre la implementación de estrategias lúdico-pedagógicas para potenciar el lenguaje en niños, se identifica que los mitos y las leyendas tradicionales son un recurso enriquecedor en la parte de la literatura infantil de los niños agua. Entonces, esto que se explayan como mucho lo cortamos, porque el resumen tiene que ser 350 palabras, no debe exceder más de eso. Entonces, luego ya, este proyecto de investigación se plantea desde un enfoque cualitativo, es descriptivo, desde una investigación acción educativa, se utilizó como herramientas de información, de recolección de información, los diarios de campo, la observación, entrevistas estructuradas, registro fotográfico, y luego, pues cuando ya lo culminemos, parcialmente los resultados, que tendrían que ser también muy sintetizados. Finalmente se encontró que los recursos literarios disponibles en el resguardo son una herramienta enriquecedora tanto de cultura e identidad cultural como un potenciador o, bueno, como una estrategia útil para potenciar o para reforzar, bueno, ahí lo que queramos, el desarrollo del lenguaje en los niños y niñas de 5 a 6 años. ¿Listo? Pare de contar. El resumen no es nada más. A ver, espérenme, pues. Ajá. Profe, en la parte donde usted nos dijo, ¿Dónde? en el resumen, Ujú. nos dijo que elimináramos cuál parte. Digamos la parte que, bueno, no es que la eliminen, sino que se puede sintetizar, ¿no? Esta parte Ya, mal, que mal sigue resumido. después de, potenciar el lenguaje. Ustedes sí están observando mi pantalla, ¿no? Sí. El lenguaje en niños a través de una herramienta enriquecedora, oral, en niños agua, donde el desarrollo del lenguaje es un pilar fundamental para adquirir habilidades comunicativas, cognitivas y sociales. ¿Listo? Para mí hasta ahí iría bien, porque da una idea de que en el contexto se identifican que no existen unas estrategias lúdico-pedagógicas pertinentes para estimular el lenguaje y que a través de la literatura observan ustedes que se puede potenciar el lenguaje. Listo. O sea, es que el resumen es muy concreto. Entonces, por ejemplo, esto no. Aquí ya, digamos, por tanto, para llevar a cabo esa estrategia, no, este es un proyecto de investigación. Profe, espera un momentico. Profe, háganos un favor. ¿Usted nos puede colocar en rojo lo que tenemos que quitar? Porfa. Bueno, yo les ¿Lo sugiero, entendía? ¿no? Sí. Si ustedes pues miran que está importante, que lo quieren seguir desarrollando así, pero lo que les digo,
O sea, su resumen no puede sobrepasar más de 350 palabras. Eso sí tienen que quedar bien claro, ¿vale? Listo, mi profe, listo. Eso. Entonces, para llevar a cabo esta estrategia, esto no es una estrategia, este es un proyecto de investigación. ¿Listo? Entonces ya no vamos a hablar de estrategia, de qué era que tenían acá. Y proceso educativo, no, esta es una propuesta de investigación. Ya vamos a hablar con esta propuesta de investigación, se pretende esto con esta propuesta o esta propuesta de investigación, tiene a cabo un enfoque cualitativo, es descriptivo, de una investigación acción educativa, la recolección de datos se hizo a través de entrevistas, de diarios de campo, de observación directa, de registro fotográfico, y los resultados parciales que se obtienen es que efectivamente la literatura tradicional del resguardo indígena es efectiva y guiada de manera didáctica para potenciar el lenguaje. Y esto, o sea, tiene que ser como muy sintetizado. ¿Listo? El resumen. Ahora, bueno, planteamiento del problema. Verán, ¿no? El planteamiento del problema tiene que denotar todas esas consecuencias de la problemática. Y aquí sí se precisa citar autores, ¿vale? La primera observación es que no existe autores en este planteamiento del problema. Y se va identificando la problemática de lo macro a lo micro. ¿Listo? Entonces, ¿cómo puede ser el inicio de este planteamiento del problema? Hay que complementarlo. Y esta parte que ya tienen, sintetizarlo. ¿Ustedes ya tuvieron la posibilidad de revisar la plantilla que yo les envié? La plantilla, no, profe, ¿cuál? Listo. Entonces, una plantilla. Ahí ya están dadas todas las orientaciones de cómo debe ir el proyecto aplicado, ¿vale? En este documento ya no lo vamos a manejar en este formato, porque este formato servía para la evaluación, para que pase a asesores. ¿Listo? Entonces, la primera tarea que ustedes tienen es revisar ese documento. Yo se los envié, ya les voy a decir cuándo, para que lo tengan en cuenta. Se los envié, solicitud, grabación, norma ZAPA, información de proyecto, se los envié el 26 de septiembre. ¿Listo? Como asunto esta información, proyecto de investigación. Entonces aquí hay un documento que, no, mentiras, este no es, mentiras, este es otro que yo envié. Aquí está, información, proyecto aplicado. ¿Qué fecha? 25, digan. El 25, ajá, a las 6:20, perdón, a las 6:20. Ay, guapuchas. Entonces, bueno, aquí hay algo que es bien importante y es que los primeros 3 capítulos, o sea, que es lo que nosotros hemos desarrollado hasta este momento, no debe pasar más de 20 páginas. Obviamente eso sin incluir la portada, sin incluir la tabla de contenido, o sea, el texto como tal no debe pasar más de 20 páginas. Entonces, digamos, lo que yo les decía, ¿no? El planteamiento del problema sí o sí debe contener citas. Sí o sí debe contener citas. O sea, no puedo hacer un planteamiento del problema, una justificación sin citar autores. Eso no está correcto. O sea, que el de nosotros nos falta, ¿verdad, profe? Eso, ajá. Entonces, lo que vamos a hacer es complementarlo, ¿vale? Aquí les voy a poner complementar y hacer cita. Entonces, el planteamiento del problema siempre va de lo macro a lo micro. ¿Listo? Entonces, lo que podemos hacer. Hoy en día, hoy en día el uso de estrategias lúdico-pedagógicas son muy importantes en la educación inicial. Sin embargo, se observa que muchas de las docentes no implementan actividades innovadoras dentro del aula, lo que puede traer consigo consecuencias a nivel emocional, cognitiva, repercusiones en el lenguaje. Ese es como un párrafo introductorio para ya adentrarnos en la problemática, ¿no?
Entonces, digamos, en ese sentido, la falta de estimulación del lenguaje puede traer consigo en los niños consecuencias como dificultades en el aprendizaje, dificultades en las habilidades comunicativas, poca comprensión, bueno, lo que ustedes encuentran. Entonces, ¿qué tienen que buscar? Es cómo afecta la falta de estimulación del lenguaje en los niños. ¿Listo? Eso es lo que tienen que buscar. Entonces, aquí tiene que evidenciarse las consecuencias de esa problemática identificada, que en este caso es, digamos, que la no implementación de actividades lúdico-pedagógicas para potenciar o para estimular el lenguaje. Hasta ahí claro, ¿no? ¿Sí está claro hasta ahí? Sí, profe. Sí, sí. Listo. Entonces, en ese sentido, y entonces ya nos vamos a lo micro, al contexto. En ese sentido, se observa que en el resguardo indígena Inga Río Guisa, esto no, por ejemplo, esto va en un marco que se llama marco contextual. Esto no va en el planteamiento del problema. ¿Dónde está ubicado? ¿Cuál es la resolución? ¿Cuántos habitantes? Eso no va aquí en el planteamiento del problema. Nada de eso. Entonces se los voy a poner en rojo. Sí. ¿Listo? Porque esto va en algo que se llama un marco contextual. Eso, entonces, mira, después de hacer como una referencia a que no se aluden o no se ponen estrategias lúdico-pedagógicas para estimular el lenguaje, entonces ya después de hacer un párrafo bien estructurado, un párrafo, 2 párrafos bien estructurados, a que quede bien señalado cuáles serían las consecuencias. Entonces, falta de socialización en los niños, dificultad en los procesos comunicativos, dificultad en las comprensiones lectoras. Bueno, ustedes tienen que buscar todo ese sinfín de consecuencias. Entonces aquí estaría bien, ya nos aterrizamos. A pesar de los avances en el proceso educativo de la comunidad, se ha identificado una problemática o se ha identificado que esta problemática también se aqueja a los niños de la comunidad. Bueno, eso ya es cuestión de redacción. Entonces, en ese sentido, se observa o a través de la observación que no tienen un adecuado desarrollo del lenguaje, factores que conllevan a una situación como las siguientes. Falta de estimulación por parte de los padres, son poco amorosos, no generan confianza y tiempo con las niñas al dejarlos en casa con sus hermanos menores. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, esto, como es de ustedes, tienen que dejar claro que ustedes a través de una observación directa pudieron identificar estos elementos. ¿Listo? Ya, bueno, profe. Ujú. Eso. Este párrafo está bien redactado. Hay que complementar arriba con toda la parte de las citas y la parte teórico-conceptual, llamémoslo así, y lo aterrizamos, ¿no? Está bien este párrafo. Entonces, aquí no sería qué, sería cómo las, bueno, y ahora es una pregunta más puntual. Aquí solo sería mitos y leyendas como estrategia lúdico-pedagógica, porque es esa nomás la que van a hacer. O sea, su estrategia lúdico-pedagógica sería el uso o la narrativa tradicional. ¿Listo? Entonces, aquí la pregunta no sería qué estrategias lúdico-pedagógicas potencian el desarrollo del lenguaje, porque, digamos, ¿qué estrategias han pensado? Pues nosotros habíamos pensado, por ejemplo, en narración de cuentos por medio de la lectura, Exacto. dramatización, títeres, kamishibai, por medio de dibujos, teatro. Eso. Entonces, pero eso está dentro de la literatura tradicional. ¿Listo? Entonces, para mí quedaría más, y de acuerdo a lo que se pretende es cómo la narrativa o cómo los mitos y leyendas tradicionales potencian el lenguaje en niños y niñas de 5 a 6 años de edad,
pertenecientes al resguardo indígena, río, bueno, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, aquí, ¿qué estamos diciendo? Cómo esa literatura que yo voy a hacer uso, y entonces dentro de la literatura, obviamente yo ya voy a desarrollar diferentes actividades. ¿Listo? Talleres, dramatizaciones, dibujo libre, pero eso queda muy bien plasmado en la unidad didáctica, que creo que ahora se llaman experiencias pedagógicas, ¿verdad? Experiencias significativas, ¿no? Sí. Eso. Entonces, para mí sería cómo la literatura tradicional, que dentro de la literatura pues están los mitos y las leyendas, eso también se puede aclarar en el marco conceptual. Entonces, bueno, ahí ustedes ya revisan, ¿no? Si lo van a dejar mitos y leyendas, literatura tradicional, ahí lo que ustedes ahí ya revisen. Entonces, cómo la literatura tradicional potencia el desarrollo de lenguajes en niños y niñas de 5 a 6 años pertenecientes al resguardo indígena del municipio de Barbacoas. ¿Listo? ¿Sí les parece? ¿Si están de acuerdo? ¿Si es como más Sí, claro? Sí, 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 profe, está dando demasiada claridad. Listo. Aquí, entonces, bueno, ahorita voy a leer, pero les voy a decir, la justificación, al contrario del planteamiento del problema, es mencionar el por qué y para qué es importante ejecutar la propuesta pedagógica o el proyecto de investigación. Entonces, voy a leer y ya les voy a decir, ¿no? Ya. Ya, listo. Creo que está bien. Hay algunas cositas que se pueden como, unas ideas que se exponen que se pueden desarrollar otro poquito. Y para mí se hace falta como implementar más citas de algunos autores, ¿listo? De que, digamos que está muy bien desarrollada esa parte de la tradición oral, que a través de la narrativa literaria. Y bueno, y aquí ya tienen que también delimitar cómo lo van a hablar, ¿no? Si lo vamos a hablar como literatura tradicional, narrativa tradicional, mitos y leyendas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y, Ya, ¿qué profe. les digo? Me parece bien cómo lo han podido también correlacionar con el tema de tanto los procesos comunicativos y de lenguaje como la tradición. O sea, ahí está como la parte etnoeducativa. Entonces, hay algunas ideas que se las puede como desarrollar un poquito más y también el uso de citas, ¿vale? Que nos hace falta. Entonces aquí también, ¿no? Por lo tanto, aquí se termina, ¿no? Justificando. Por lo tanto, se hace necesario o se mira la pertinencia de desarrollar esa propuesta de investigación debido a que no solo se va a mantener la tradición literaria con los niños, sino que también se pretende estimular el, el, el lenguaje a través de estos recursos literarios, Falta como complementar, pero está bien. Crear cuentos, listo. Ustedes no van a crear cuentos, ¿no? Sí, no. Listo. Este debemos replantearlo. Entonces sería implementar los mitos y leyendas. Un ejemplo, ¿no? Ahí tienen que revisar. Implementar mitos y leyendas o implementar la narrativa tradicional como estrategia lúdico-pedagógica para estimular el lenguaje en niños y niñas pertenecientes al resguardo indígena. ¿Listo? Ya.
O también otro objetivo, o sea, ahí ya tienen que organizarlo ustedes, sería identificar cómo la narrativa tradicional o los mitos y leyendas sirven como estrategia pedagógica para potenciar el lenguaje. O sea, aquí no van a implementar, sino que van a identificar cómo es herramienta y dentro de los objetivos específicos lo pueden hacer así. A ver, investigar y recopilar la metodología y tradiciones orales del pueblo indígena Agua. Bueno, aquí no lo pongan tan puntual de los 4 mundos, ¿no? Sería investigar y recopilar, nunca deben haber 2 verbos en un solo objetivo, solo es uno. Entonces, para mí sería recopilar la narrativa o la literatura tradicional del pueblo Agua. Bueno, ahí tienen que revisar, yo se les doy ideas, pero una, dentro de un objetivo nunca deben haber 2 verbos. Entonces, así sí sería. Digamos que la idea sería como recopilar los cuentos, los mitos, las leyendas, ¿no? Eso es lo que tienen que hacer. Eso. Primero, recopilar. Luego, diseñar actividades lúdico-pedagógicas adecuadas. No, estos también hay que revisarlos, ¿listo? Que permitan explorar y comprender la historia de los 4 mundos, eso hay que revisarlo. Sí, porque no toca nombrar la cosmovisión. Es que digamos que se están limitando a un solo cuento, que es el de los 4 mundos. Y Sí, mientras pueden abordar más elementos. Ustedes mismas se están limitando a un solo texto, imagínense. sí, profe. ¿Listo? Entonces, estos objetivos sí hay que revisarlos. Entonces, para mí el objetivo general podría ser identificar cómo la narrativa tradicional, llamémoslo así, ustedes ya lo debaten, ¿no? Identificar cómo la narrativa tradicional potencia el lenguaje en niños y niñas de 5 a 6 años de edad. Y estos objetivos específicos estarían en función de, una, recopilar la información, otra, diseñar las actividades, 3, implementar las actividades y 4, evaluar el impacto. En función de eso podrían hacerse. Entonces tenemos que revisar esos objetivos. Sí, profe. ¿Listo? Listo. Entonces, por ejemplo, este marco teórico conceptual tienen que desarrollarlo, solo miro un marco conceptual, pero no está evidenciado el marco teórico. Y el marco conceptual. Profe, sube la señal. Profe, profe, si nos escucha. Yo creo que no lo escucharon, dijo doctor. Sí, era. Digo que la otra se guardó ya. Mira que se guardó. No, no la voy a tocar. Ah, sí, pues, ya. Profe, la hubiéramos grabado desde el principio. Pero igual, pues, ¿Será que esto queda grabado y que la próxima no. sesión Ahora. escribámosle al grupo? Así fue la señal.
María. Pero la profe parece que está hablando. No puede llamar a ustedes de su celular. Sí. Hola, profe. Qué pena. Ajá. Profe, nos quedamos sin señal. Manda un mensaje, mira. No, sí, ella parece que no tiene señal. Sí, ella, sí. Sí, tenemos, sí. Se pone la misma, porque me dijo, sí, eso con Angie. Eso es horrible. Yo voy a decir sacar mis suelditos. Ya. Hola, chicas, qué pena. Hola. Ya me escuchan aquí, se fue la Sí, luz. sí, No sé sí, qué está pasando. profe. Profe. Ella es la que no tiene señales. ¿Aló, aló? Profe, ahí sí la escuchamos. Ya, qué pena, vean, se me fue la luz y esto está horrible. No fue a usted, fue a mí. Bueno, entonces lo que les decía, ¿no? Hay que desarrollar el marco teórico, porque solo está, yo evidencio lo que es el marco conceptual. Entonces, bueno, habilidades. Profe, ¿está Habilidades. compartiendo? No, 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 no es cierto. Compartir. Ya voy a compartir toda la pantalla. Aquí ya. Entonces, bueno, aquí solo miro lúdico, bueno, estrategias pedagógicas, cuentos tradicionales,
pero aquí tampoco miro como desarrollo integral, desarrollo del lenguaje. Eso falta complementar en cuanto al marco conceptual, ¿no? Literatura como actividad rectora. ¿Qué más se podría? Bueno, ahí tienen que complementarlo. Y el marco teórico, pues sí tienen que desarrollarlo todo porque no lo evidencio. Bueno, aquí nos tienen que hablar de en qué se trata, o hay que desarrollar de qué se trata la investigación, acción educativa, citando, ¿listo? Porque pues ustedes no pueden, eso es en el resumen, es una investigación, acción educativa, pero pues en la metodología, quien lea tiene que quedarle claro de qué se trata la investigación, acción educativa. Ajá. Bueno, esto tienen que relacionarlo, ¿no? O sea, digamos, obviamente tienen que decir que es descriptiva y por qué es descriptiva en su proyecto. Tenemos que decir el por qué. Claro, o sea, digamos, el tipo de investigación cualitativo, o sea, pretende la interpretación, comprensión o mejoramiento de dificultades. Entonces, por tanto, en este documento, bueno, en este proyecto se pretende analizar información en relación a un fenómeno identificado, o sea, tienen que relacionarlo con su propuesta. Muy corto, tampoco ha sido larguísimo, ¿no? Enfoque, descriptiva, bueno, entonces, aquí está, como una metodología, investigar sistemáticamente prácticas con el objetivo, listo. Entonces tiene 4 fases, que es del diagnóstico, el diseño de estrategias, las capacitaciones y la sensibilización y la acción. Esto, ¿qué sería? Promoción de creación de cuentos, esto creo que no va. Uso de materiales, esto tampoco creo que va. Aquí pues pueden hablar de los 4 pasos del método de la acción, de la investigación, acción educativa. Aquí tienen que poner otro título que diga técnicas e instrumentos de recolección de información. Entonces vamos a hablar de una observación. No, esto no va. Aquí en métodos, perdón, técnicas e instrumentos de recolección de información, entonces para mí podría ser el diario de campo, observación directa, una entrevista semiestructurada que de pronto ustedes hagan, un registro fotográfico, pare de contar. Eso en relación a las técnicas e instrumentos de recolección de información. Listo, entonces sí, la observación directa, diarios de campo, registro fotográfico y una entrevista semiestructurada. Para eso nada más. Evaluación, análisis de datos, evaluación de estrategias, ajustes y mejoras. Eso todo ya va en análisis de datos. Eso no va aquí en la metodología. ¿Listo? Entonces, yo ya les voy a reenviar este documento con algunas cositas. Pues la mayoría se las dije. Esta grabación yo se las voy a enviar el miércoles, que voy a subir todos los links de las asesorías y la tarea que tienen pues pendiente es revisar la plantilla que yo les facilité, ¿vale? Para la propuesta, perdón, para ya la presentación del proyecto aplicado. ¿Listo? Bueno, profe, muchísimas gracias. Listo. ¿De pronto alguna duda, alguna inquietud? ¿Quedó claro? Sí, profe, la verdad que nosotros sí queremos que nos asesore bien y todo lo que venga de usted hacia nosotras, bienvenida, porque la verdad es que sí estábamos bien confundidas en este proyecto. Profe, pues no es por nada, ¿no? Ni porque la profe de pronto no esté, Pero nos pero confundió harto. el día de hoy fue una explicación Muy como bonita, muy fructífera. clara. Nosotros aclaramos bastante y fue como bien específica, esto y esto, ¿ya? Sí, entonces usted por lo menos nos da como la solución a hacer, A a seguir mejorar, con el pues. proyecto, porque pues a nosotros nos decían, no, esto sí, al otro mes la otra profe nos decía, no, es que esto no va, entonces siempre había como que, ay, al fin uno no sabía qué hacer, pero ahorita se siente como ya
Ya la Una clase. claridad. Ay, Paz. listo, listo. Bueno, igual cualquier cosa, yo quedo pendiente, ¿vale? Listo, mi profe. Bueno, profe. Entonces nos envía la grabación y nosotros vamos avanzando y ya conforme vayamos avanzando ya le vamos comunicando, ¿vale, mi profe? Ok, listo, listo, chicos. Entonces, que estén muy bien, cuídense mucho y ya nos vemos, ¿vale? Bueno, mi Muchas profe, gracias, muchas profe. gracias. Hasta luego. Feliz tarde. Lo mismo ustedes.